Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a aprender a realizar un análisis de acciones tomando en cuenta el análisis fundamental. Si recordarán, la semana pasada tuvimos ya un video introductorio a los principios básicos de la bolsa de valores que igual estará apareciendo en la pantalla por si quieren recordarlo, y ahí menciona en la parte final que existe la parte del análisis fundamental que está compuesto por diversos pasos que al momento de seguirlo nos puede dar un panorama general y muy concreto de los números y si es que conviene invertir en determinada empresa o comprando diversas acciones. Entonces, para empezar, vamos a tener claro que este análisis de acciones lo que vamos a hacer o consta de dos partes al menos. Está la parte del análisis funcional o también conocido como análisis cualitativo, y está la parte del análisis numérico o también llamado análisis cuantitativo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el análisis cualitativo trata de entender a grandes rasgos lo que es el negocio, cómo funciona, su operación, algunos datos de sus estados financieros básicos y sobre todo analiza tanto la competencia como sus directivos. Entonces trata de una forma general entender todo el modelo de negocio. Mientras que el análisis numérico se enfoca ya concretamente en ciertos indicadores financieros o ratios para tratar de analizarlos de acuerdo a ciertos rangos y entonces determinar si esa acción vale la pena invertir o no vale la pena. Entonces, en este video únicamente nos vamos a enfocar en el análisis funcional, que es esta parte de la izquierda, que está compuesta por tres pasos. Y en un video posterior que saldrá la siguiente semana, ahí nos enfocaremos en el análisis cuantitativo, que consta de todos estos 6 pasos. Entonces, vamos a empezar con el análisis funcional. Al final del día, cuando tú quieres invertir en la bolsa, ya sea en un broker tradicional o en un broker online, siempre se recomienda hacer un análisis completo de todas las acciones para que la inversión y el dinero que vas a poner ahí en riesgo, pues trate de rendir frutos y obtener muy buenos rendimientos. Para este ejemplo, voy a utilizar a la empresa Amazon para llevar a cabo todo este proceso de análisis funcional. Entonces, aquí dependiendo si ustedes quieren analizar otra acción, pues aquí solamente tienen que teclear nombre e irlo cambiando. Recuerden que esta plantilla va a estar disponible en la descripción para que ustedes la puedan descargar y si ustedes gustan irla trabajando conforme vaya avanzando el video. Entonces vamos a empezar primero con el análisis funcional. Como ya les había comentado, el análisis funcional requiere que nosotros entendamos de manera general todo el negocio, cómo funciona. Y esos datos del negocio lo encontramos en la parte de Investor Relations de cada empresa que estemos analizando. Entonces, para hacer el primer paso, que sería el análisis del 10K, lo que tenemos que hacer es principalmente buscar este documento en internet libre. ¿Ok? Entonces voy a centrarme en cómo encontramos este documento del 10K. Lo primero que tendrías que hacer es ir a Google o cualquier buscador de tu preferencia y teclear literalmente el nombre de la empresa y seguido de Investor Relations. De esta manera tú puedes encontrar la página oficial de la empresa donde se muestran todas las informaciones disponibles para los inversores. Recuerda que esta información es gratuita y está al alcance de todo el mundo. Entonces, una vez que identifiques la página oficial, le das clic, entras y en este caso para Amazon vamos a encontrar algo así cuando estemos dentro de la página web. Entonces, del lado izquierdo, aquí puedes encontrar información tanto de reporte anual, que es el 10K, como los resultados trimestrales, que sería el 10Q, que lo vamos a utilizar más adelante. También puedes encontrar notas de prensa, que también vamos a utilizar más adelante. Y sobre todo algunas reseñas de los directores y de los ejecutivos que están a cargo de diversos departamentos dentro de la empresa.
Pero bueno, para el 10K vamos a utilizar el punto 1, que serían los reportes anuales, y vamos a tratar de descargar el reporte anual que esté completo y que esté vigente o que sea el más reciente. En este caso yo voy a trabajar sobre el reporte anual 2019 para este ejemplo. ¿Ok? Entonces tú das clic en este reporte anual 2019 y te va a descargar un documento o te va a abrir una nueva pestaña en tu buscador y ahí vas a encontrar el documento completo del 10K. Una vez estando dentro del documento del 10K, lo que hay que hacer es buscar el índice, que se vería algo más o menos así, y dentro de este índice vamos a identificar las partes que necesitamos para nuestro análisis cuantitativo. ¿Ok? Entonces dentro de este índice, de aquí vamos a identificar qué elementos nos funcionan para llevar a cabo nuestro análisis cualitativo. Entonces vamos a regresar a la plantilla de análisis cualitativo y vamos primero a dar un vistazo general a lo que nos pide en el análisis del 10K. Lo que nos pide analizar primero es el negocio como tal, de manera general, cómo está el negocio. ¿Ok? Entonces, esta parte del negocio, ¿dónde la puedo encontrar? Pues voy al índice y entonces resulta que aparece en el ítem 1 la parte de business. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ir a este documento que yo acabo de encontrar en internet, para este ejemplo en la página 3, darle una leída y dentro de mi plantilla de análisis tratar de responder la siguiente pregunta, que sería: ¿cómo genera dinero este negocio? Y describe de manera sencilla y simple este negocio. ¿Ok? Entonces tengo que ir a mi documento en el apartado de business, le tengo que dar lectura y después responder estas preguntas: ¿cómo genera dinero este negocio? Y también tendrías que describir el negocio de manera sencilla. Ahora, no te preocupes si esta parte tú la ves en inglés o sientes que se te va a dificultar. Si tú utilizas buscador como Google Chrome, te puede traducir directamente el documento, o puedes descargar el documento y después traducirlo para que no batalles y que trates de entender de mejor manera la descripción de la parte del negocio. También tenemos como segundo apartado los factores de riesgos, y de igual manera, siguiendo la misma metodología, tendríamos que ir a identificar la parte de donde están los riesgos y después venir a esta parte de la plantilla y de manera manual tratar de escribir y responder la pregunta: ¿qué riesgos le pueden afectar a la empresa? Entonces, te doy otro ejemplo. Este de Risk Factors lo podemos encontrar en la página 6 para este documento de Amazon. ¿Ok? Entonces, también tenemos los procedimientos legales en los que pudiera estar involucrada la empresa, y en este caso lo que hay que hacer es responder la pregunta de si la empresa tiene demandas o algún problema legal. ¿Ok? Porque si las empresas tienen problemas legales o cuentan con demandas, también es muy probable que llegue a perder su valor o credibilidad ante el mercado, y pues eso haga que esa empresa se ponga en problemas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, Legal Proceedings lo encontrarías en el ítem 3 de la página 16. ¿Okay? Perfecto. Entonces, vamos a avanzar. Tenemos la parte de los datos financieros, que en esta parte de los datos financieros lo que vamos a hacer es analizar los 3 estados financieros básicos, que es el estado de resultados o Income Statement, con el que ya hemos trabajado también en uno de los videos. También tendríamos el análisis del balance general o Balance Sheet, y también el análisis del Cash Flow Statement o el flujo de caja. Entonces, antes de pasar y centrarme en este apartado 4, me gustaría terminar o adelantarme un poquito a la parte 5 del Management Discussion, y ahí lo que tendríamos que hacer es identificar de igual manera en dónde está. En este caso aparece en el ítem 7, que es la página 19, entonces tendremos que ir ahí, leer un poco de lo que habla
y tratar de responder estas preguntas, que sería cómo se desempeñó la empresa en el periodo anterior, cuál es su situación financiera actual y cuáles son las proyecciones futuras de la administración. ¿Ok? Entonces, creo que hasta aquí no tendría que haber ninguna duda con estos 4 recuadros blancos. Y ahora tendríamos que pasar a la parte de los datos financieros y cómo vamos a analizar cada uno de los estados financieros. Para poder analizar cada uno de estos estados financieros, también podemos ir directamente a la parte de, en este caso, el ítem 6, que es los datos financieros consolidados y seleccionados en la página 18 para poderlos evaluar y tomar de ahí los resultados. Pero para ejemplo didáctico y pedagógico de este video, vamos a seleccionar y trabajar con datos de la plataforma de Morningstar. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ir directamente igual a la parte de internet y teclear Morningstar directamente, y ahí mismo, ya que estemos dentro de la página de Morningstar, en el buscador teclear la empresa o la acción la cual estamos analizando. En este caso yo tecleé directamente Amazon y me aparece, para que ustedes puedan seleccionar correctamente el apartado, les tiene que aparecer algo como lo que se ve aquí en esta pantalla, donde viene el precio de la acción y pues cómo ha estado su comportamiento. Entonces dan clic ustedes a esta parte y después de eso les va a aparecer una ventana que se va a ver de esta forma. Ya que estén dentro de esta ventana, muy importante que esta barra roja ustedes la van a encontrar en quote, pero hay que seleccionar la parte de financials. Entonces le dan clic en financials y para que les aparezcan estos otros datos que nos van a servir mucho para la parte cuantitativa, pero para este análisis funcional lo que vamos a tomar va a ser la parte del income statement. Entonces seleccionan esta parte de elementos financieros y le dan un poquito de scroll a la pantalla y va a aparecer income statement. Ahí le dan clic ustedes para que les aparezca algo como esto. Les va a aparecer los últimos 5 años de datos de precisamente el estado de resultados. Entonces, ya teniendo esa parte del estado de resultados y los números, ahora sí podríamos analizar y empezar a trabajar un poquito más con esos números. Muy importante que de esta pantalla ustedes también van a poder descargar el balance sheet y el cash flow. ¿Okay? Entonces, incluso tanto de manera anual como trimestral. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Seleccionar en este caso estado de resultados, ya lo tienen seleccionado de esta manera, y en ese mismo menú de opciones, en el lado derecho casi hasta el final van a encontrar el botón exportar hacia Excel. Cuando ustedes le den exportar hacia Excel, se va a descargar un archivo precisamente de XLS, con el cual ustedes lo van a poder abrir, y al momento de abrirlo les va a aparecer algo más o menos así. ¿Okay? Esto aquí les arroja todos los datos de los últimos años, que sería desde el 2016 hasta el 2020, y también te da el cálculo de los últimos 12 meses, que es el TTM o Trailing 12 Month, que sería como un apartado de datos de lo que ha sucedido en los últimos meses, en los últimos 12 meses con la empresa. Entonces aquí les va a aparecer todo esto, pero hasta ahí que a lo mejor dirán, ya son muchos datos o qué tengo que hacer. Bueno, pues no pasa nada, simplemente tienen que seguir la plantilla. Lo importante es que ustedes generen estos datos y después, ahora sí, vamos a ir directamente a analizar los datos. Bien, regresamos a esta parte y ahora sí vamos directamente a analizar el estado de resultados. Bien, esta es la plantilla que ya está programada. Lo único que ustedes tendrían que hacer es identificar los datos que acaban de descargar a su máquina
y verificar que los datos que van a copiar y pegar vayan efectivamente desde gross profit hasta net income, y de esta manera nosotros podemos pegar los datos dentro de este esquema para que nos arroje el modelo, el cálculo automático. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. Bien, recuerden que estamos desde gross profit hasta net income. Vamos a tomar los 5 años completos, que sería desde 2016 hasta 2020. Vamos a darle copiar y venimos a esta parte y le damos pegar. Okay. Verificamos que efectivamente se hayan pegado los datos hasta ese rango. Sí. Y si ustedes se fijan, ya de este lado ya nos empieza a arrojar el modelo porcentajes de avance del valor de la empresa. Para el caso del estado de resultados, nosotros vamos a analizar 4 elementos principales. Vamos a analizar el total revenue. Este es importante que las ventas año con año vayan subiendo. Y también vamos a analizar el apartado de desarrollo e investigación. ¿Okay? La inversión en desarrollo e investigación, que es importante para las empresas para ir innovando, ir creando nuevos productos, no quedarse estancados. Y también tendríamos la ganancia o pérdida de la operación. Eso también es muy importante que vaya aumentando. Y finalmente tendríamos el ingreso neto disponible o la ganancia final que está para los accionistas. Entonces, si ustedes recordarán en el análisis del estado de resultados que hemos trabajado, normalmente trabajamos con avances porcentuales año con año y trabajamos con bajo la siguiente fórmula. La siguiente fórmula sería tomar el dato del año más reciente, restarle el dato del año anterior y eso dividirlo entre el dato de ese mismo año anterior. En este caso nosotros estamos tomando las ventas totales del año 2017, le estamos restando las ventas del 2016 y el resultado lo estamos lo estamos dividiendo entre esas mismas ventas de 2016 y finalmente lo que nos arroja, ahora sí lo multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentaje. Entonces, de este modo vemos cómo si hablamos de las ventas totales, han ido incrementando. Por ejemplo, de 2016 a 2017 aumentó en 31%, el siguiente año también aumentó un 31%, luego tuvo una ligera bajada, reducción a 20%, y finalmente el último año, el último cambio, las ventas subieron un 38%. Entonces observe cómo es más fácil analizar los datos en lugar de ser numéricos cuando los analizamos con porcentaje, porque nos empieza a dar algunos otros elementos interesantes. Entonces aquí, analizando únicamente las ventas, ya podemos observar que el último año es donde creció bastante. Los los 3 anteriores estuvieron literalmente constantes y por ahí solo tuvo algo de bajada en el año del cambio de 2018 a 2019. Entonces, de este mismo modo, este mismo análisis lo podemos hacer, por ejemplo, para la investigación y el desarrollo. Fíjense aquí cómo fue diferente. Primero tenemos un 41%, es decir, invirtieron bastante en tecnología, en investigación y desarrollo, y de ahí bajó ligeramente hasta el año 2019, donde únicamente tiene el 19%. Pero no hay que olvidar que de las inversiones más grandes se hicieron en 2016, por lo tanto ya se ve hecho una gran inversión y la otra permanece constante a partir de ahí. Entonces, hasta ahí sería el análisis del estado de resultados, y pues desde luego tratar de ver que las ganancias estén aumentando. Fíjense esta ganancia de 84% del año 2019 contra el 2020 subió bastante. Entonces ahí también nos habla de que fue un crecimiento importante
y este es uno apenas de los datos con los que podemos estar interactuando. ¿Ok? Entonces, lo mismo haríamos con el balance general. Tendríamos que ir a descargar nuestro balance general para después poder copiar los datos y traerlos a la plantilla de Excel. Entonces vamos a ver, si se fijan en esta parte del balance general, vamos a tomar los datos desde total assets o total de activos y vamos a pegar los datos. Bueno, por aquí aparece el total de pasivos y finalmente el total de capital, y los datos los vamos a tomar hasta equity atribuible a los inversionistas. Entonces ustedes obviamente ya descargan sus datos de Morningstars y después tienen que copiar y pegar los datos para que les pueda arrojar los resultados. Voy a tratar de pegarlos aquí, ahí está. Entonces siempre verifiquen que los datos queden copiados correctamente para que no les vayan a hacer cálculos incorrectos, y de este modo ya tenemos listo nuestro análisis de balance general. Entonces, en balance general vamos a analizar esas tres cosas: el total de activos, vamos también a analizar el total de pasivos y finalmente el total de capital. Si se fijan, los datos que estamos analizando los hemos puesto en color morado para ahí mismo poner la fórmula del porcentaje de comportamiento para ver cómo ha avanzado. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí ya tenemos los activos. Fíjense cómo empezaron los activos y después fueron disminuyendo en porcentaje para el año 2017 y 2018 y repuntaron otra vez para 2019-2020. Tenemos también la parte de los pasivos. Los pasivos han estado disminuyendo considerablemente, sobre todo en 2016 y 2017. Y el capital, ese siempre es importante que vaya a la alza, ¿no? Entonces empezamos en 44% y después de estos 5 años se pone cerca del 51%. Ahora, bien importante, ya que en el balance sheet necesitamos tener un resumen, que este resumen se hace calculando estos tres indicadores. El primer indicador es el de capital de trabajo o working capital, que lo que hace es tratar de evaluar cuánto dinero tenemos después de pagar nuestros pasivos. Entonces la fórmula sería current assets menos current liabilities, que serían activos circulantes menos pasivos circulantes, para identificar el dinero que tiene disponible, en este caso Amazon, para poder gastar o poderle hacer frente a cualquier otra responsabilidad. Entonces la fórmula es esta, obviamente ya viene programada dentro de la plantilla y no se tendrían que preocupar más que por conseguir los datos correctos. El siguiente indicador sería el ratio, el current ratio. Lo que hace esto es sacar la razón de los activos circulantes, o también conocidos como corto plazo, y los pasivos circulantes. Entonces lo que se hace es nada más se divide el total de activo circulante entre el pasivo circulante y tenemos aquí un número. Ahora aquí también tenemos un rango. Para tratar de saber si es una buena empresa o no para invertir, este rango de current ratio tiene que estar arriba de 1. ¿Okay? Obviamente entre más alejado sea de 1, pues es mejor su cálculo. Y finalmente tenemos el total ratio o total ratio, que lo conseguimos dividiendo el total de los activos entre el total de los pasivos. Y de igual manera, una empresa que estuviera muy buena para invertir y para comprar tendría que ser superior a 2 y entre 3. Entre 2 y 3 tendría que ser un ratio total aceptado para poder invertir en esta empresa. ¿Okay? Entonces aquí les pongo la
fórmula para calcular este ratio y que lo puedan utilizar también con las empresas que quieran analizar posteriormente. ¿Okay? Y llegamos a la parte final, que sería del cash flow. ¿Okay? Este de flujo de caja, lo que vamos a analizar van a ser tres elementos principales. El primero va a ser el flujo de caja proveniente de la operación del negocio, es decir, cuánto dinero entra y cuánto dinero sale tomando en cuenta únicamente la operación del negocio. Y el siguiente elemento sería el flujo de caja o flujo de dinero de efectivo que viene de las actividades de inversión de la empresa. Y el último sería el flujo de efectivo que viene del financiamiento de la empresa. ¿Okay? Entonces, de igual manera, estos datos ustedes los generan en la plataforma de Morningstar. Y aquí vamos a trabajar desde cash flow hasta el excess tax. Entonces vamos aquí a copiar y pegar los datos desde cash flow hasta los tax. Vamos a copiar datos, pegamos. Aquí mucho cuidado porque ahorita me equivoqué, copié un año de más y se me movió mi fórmula del lado derecho. Entonces, bueno, ya está aquí. Me aseguro que los datos estén pegados correctamente y ahora sí ya puedo analizar. ¿Okay? Aquí, cosa importante, que por ejemplo el cash flow proveniente de las actividades del negocio, es decir, que siempre esté aumentando. Ese siempre es importante que esté positivo y que vaya teniendo un incremento gradual. ¿Ok? Significa que el negocio está recibiendo bastante negocio de ingresos como parte de su operación. ¿Okay? Entonces es una empresa fuerte, es una empresa sólida que tiene flujo para poder operar. El siguiente, que sería en la cuestión de las inversiones, aquí vale mucho la pena que las inversiones estén en negativas. Lo que quiere decir es que si las inversiones son negativas, lo que pasa es que significa que la empresa está invirtiendo su capital en a lo mejor una nueva maquinaria o en desarrollar una nueva técnica, etcétera. Entonces siempre es importante que la empresa se encuentre invirtiendo, y si encuentran números negativos no quiere decir que sea necesariamente algo malo, ¿okay? Sino que están gastando, están invirtiendo, entonces eso podría ser algo importante. Aquí, por el contrario, sí vemos inversiones, pero luego también vemos recuperaciones de dinero y por eso tenemos también números positivos, ¿no? Entonces, eso también valdría la pena analizarlo en caso de que quisiéramos hacer una inversión, en este caso en Amazon. Tendríamos que ver por qué. Tampoco no necesariamente tiene que ser malo si es un número muy positivo, ni mucho menos. Y finalmente, vemos la parte del financiamiento. Esta parte también, si tenemos números negativos, significa que la empresa está pagando sus deudas que tiene. Es decir, si la empresa tiene créditos o tiene deudas con bancos o con otras empresas, si estos números aparecen negativo, quiere decir que la empresa ha estado pagando puntualmente sus deudas y no tendría que tener problema con la parte de financiamiento. Es decir, si está pagando, obviamente puede tener más financiamiento para después poder invertir. Si existen, por ejemplo, números positivos, como en este caso, significa que la empresa adquirió deudas, y eso también no necesariamente es malo. Puede ser deudas para invertir, o también, en el peor de los casos, puede ser deuda que esté pidiendo dinero para operar su negocio porque no está siendo muy rentable. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tendríamos el análisis de los tres estados financieros básicos, y obviamente lo importante es que ustedes lo puedan identificar, que puedan analizar y puedan explicar de manera simple cuál es el análisis de cada uno de estos tres estados financieros. Entonces, hasta ahí, hasta esa parte, únicamente terminaría el apartado de los datos financieros. Si seguimos más abajo, tendríamos que ir al análisis del Tenkyu o trimestral, que
lo que tendríamos que hacer es exactamente lo mismo que ahorita acabo de explicar, pero en el formato diseñado especialmente para el TenQ y igual para cada uno de los estados financieros, desde el estado de resultados, balance general y el flujo de caja. ¿Ok? Entonces ya saben esto de dónde se saca, de qué plataforma, cómo se pega y de qué forma podemos analizar esos números y esos datos. ¿Ok? Ya cuando terminas de hacer el análisis trimestral, lo que tenemos que hacer es regresar y pasar a la última parte, que sería la evaluación de las conferencias y las fuentes externas. ¿Ok? Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es regresar a la página de Amazon o de la empresa y buscar, ya sea en la parte de las conferencias o en los resultados, la conferencia anual que presentan los directivos hacia los inversionistas, donde les explican cómo va el negocio, qué movimientos van a hacer en un futuro, etcétera, y cómo se van a prevenir de ciertos riesgos. Entonces, esto, después de observar esa conferencia o de darle una leída al resumen de la conferencia, se trata de contestar cuáles fueron las preguntas más relevantes de la conferencia, porque a lo mejor dentro de esa plática resulta que van presencialmente muchos inversionistas muy fuertes y entonces quizá pueden hacer preguntas que nosotros no nos estamos haciendo o cuestionando y entonces buscar información relevante y después tomar la decisión si invertir y no. Okay. El segundo paso que tendríamos que hacer sería la parte de analizar a los directivos. ¿Okay? Esa parte del análisis de los directivos la pueden encontrar en este caso, en este ejemplo, en el apartado de directores. Y aquí lo que tenemos que responder es quién está dirigiendo la empresa, si esa persona que está dirigiendo la empresa tiene experiencia en la industria o bien es el fundador de la empresa, y algo muy importante, si tiene acciones en la empresa. Para saber si tiene acciones en la empresa, lo que hay que hacer es ingresar a esta página web que les dejo aquí y dentro de esa página web teclear el nombre de la persona y nada más ahí ver si ha tenido acciones, si ha vendido acciones recientemente o si ha comprado acciones. ¿Qué podemos analizar de aquí? Por ejemplo, si el dueño de determinada empresa resulta que está vendiendo acciones, quiere decir que probablemente algo esté mal con su empresa porque se está deshaciendo rápido de su posición. O si por el contrario está comprando acciones de su misma empresa, lo que puede hacer es estar incentivando confianza en que el negocio va bien y pues eso también le da tranquilidad a los inversionistas. ¿Sí? Y en la parte 3 tenemos el análisis del sector y de la competencia. En este caso ya vamos a la parte del análisis sectorial, que era del que hablábamos de cuando tenemos por ejemplo sector automotriz, es en qué sector compite. Entonces podríamos decir, ok, compite directamente en el sector del retail hablando de Amazon o compite directamente en el sector automotriz hablando de cualquier armadora de vehículos. ¿Sí? Y entonces aquí es poner en qué sector compite y quiénes son sus principales competidores. ¿Ok? Entonces en este caso de Amazon, quiénes serían sus principales competidores. Obviamente no basta nada más con mencionarlos, sino cuál sería en orden de importancia el competidor que más podría arruinarle el negocio, en este caso a la empresa que estamos analizando. Y finalmente lo que hay que hacer es observar y documentar noticias de la empresa o notas de prensa que también pueden venir en esta parte de la página de la empresa, o bien ir directamente al buscador de Google y teclear directamente el nombre de la empresa y estar observando en la sección de noticias qué elementos salen, qué información expresan, para también tratar de monitorear si la empresa se ha metido en problemas, en escándalos o si va bien. Entonces eso también le da tranquilidad al inversionista. Entonces hasta aquí, hasta esta parte, nosotros terminaríamos el análisis funcional. Entonces, dando un repaso breve, todo este análisis funcional, desde los análisis del estado financiero hasta la parte de los documentos del 10K y del TenQ, lo que le ayudan al inversionista es estar más seguro y analizar desde un panorama general la empresa
y solo hasta que llega a comprender esta parte del análisis funcional, que sería esta parte de la izquierda, ya que llega a comprender el inversionista estos 3 puntos, entonces hasta entonces está listo para pasar a la segunda etapa, que sería ya del análisis numérico. ¿Ok? Pero es muy recomendable que si no tienes esto bien estudiado, bien estructurado, bien canalizado, pues no podrías avanzar con mucha seguridad a la parte de la inversión que ya se realiza con ratios financieros. ¿Ok? Entonces, les recomiendo que cuando estén trabajando con la plantilla, en esta parte ustedes pongan referencias para consulta futura de información. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si están trabajando en la parte del business y ustedes responden esta pregunta, es muy importante que ustedes, como recomendación, pongan la página donde encontraron esa información, o bien si tuvieron que buscar en el caso de las noticias fuera del documento o de la página principal de la empresa, también les sugiero que copien y peguen el link de donde están sacando esa noticia para que en una futura consulta lo puedan ir directamente hacia esa fuente de información y tenerlo claro. Lo mismo sugiero con la parte de los datos financieros, que copien y peguen en alguna de estas zonas para que ustedes lo puedan identificar. La página de Morningstar o el link de donde están sacando los datos, para también poderlo consultar de una manera más sencilla y poder verificar que la información que se presenta pues es válida y que es confiable, y que a partir de esta plantilla, tomando en cuenta estos datos, ustedes podrían llevar a cabo una inversión sin tanto riesgo y siempre enfocados en encontrar las mejores acciones. Entonces, si quedan más dudas, estoy atento a los comentarios, y también les dejo la plantilla en la descripción para que ustedes la puedan manipular. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias.